Una vez más es un gusto saludarles en la continuidad de nuestro esfuerzo académico por estudiar y por aprender cada vez sobre el tema de ciencia política, introducción a la ciencia política. En esta ocasión vamos a dar continuidad a los temas de actores políticos y corresponde, como les he explicado en esta deposición, abordar el tema de los partidos políticos. Ya abordamos el tema de grupos de interés, ya abordamos el tema de movimientos sociales. Bueno, grupos de interés lo hicimos en una videoclase como esta. Movimientos sociales lo hemos hecho a nivel de nuestras clases sincrónicas que hemos desarrollado a lo largo de todo este periodo. Y hoy corresponde ver el tema de partidos políticos. Vamos a tomar como base el trabajo que ha elaborado Josep María Vallès al respecto. Y diría que vamos a hacer esto alrededor de 3 momentos. Si puedo hacerlo en 2 momentos, es decir, en 2 videoclases, pues estará bien, pero creo que partidos políticos amerita un esfuerzo bastante sostenido durante el tiempo, porque son bastantes cosas que hay que mencionar y explicar. Razón por la cual yo proyecto que quizá haremos 2 videoclases y haremos una sesión realizada en las clases sincrónicas, cuando los convoque en los horarios correspondientes de clase. En esta ocasión veremos que los partidos políticos realmente son protagonistas controvertidos de la política, son cuestionados hoy y siempre lo han sido, pero no por ello dejan de ser importantes para la política. Y yo, sin pretender hacer augurios o un poco de futurismo, me atrevería a decir que los partidos políticos seguirán existiendo, tal vez no como los conocemos hoy, pues los partidos evolucionan, pero seguirán existiendo a lo largo de la historia. Nos dice Vallès que en la política de masas los partidos se han convertido en un instrumento indispensable. Para la mediación entre demandas sociales e instrumentos, en gran medida, los partidos acaparan la posibilidad de conectar a los individuos y a los grupos con las instituciones públicas. Comparten algunos rasgos con otros actores políticos colectivos, ¿no? Y se diferencian de otros por sus propias características. Es decir, los partidos siempre han existido, han cumplido con ciertas funciones. Ya sabemos que una muy importante de hoy y siempre es intermediar en las relaciones entre sociedad y Estado. Obviamente otra es competir por cargos públicos, competir en elecciones, y pues eso constituye, sin lugar a dudas, pues su componente principal. Y no obstante eso, se diferencian de otras agrupaciones que hemos visto como movimientos sociales y grupos de interés. Ahora, dicho esto, podríamos decir que los partidos políticos son asociaciones voluntarias que se proponen establecer objetivos a través de un programa extenso de intervención política y social, compitiendo electoralmente por el ejercicio del poder institucional. Para ello, se dotan de una organización estable, institucionalizada y relativamente difusa por el territorio donde actúan. El Salvador es uno de esos casos donde los partidos políticos actúan a nivel nacional. Fundamentalmente no tenemos partidos regionales, aunque hay otros países seguramente de una extensión territorial mucho más grande y de mayor población, en donde hay partidos políticos más adscritos y representativos de regiones, comunidades o estados determinados. Pero en El Salvador los partidos políticos suelen ser partidos nacionales. Ahora, esa crítica que hemos dicho a los partidos políticos no es nueva. Veamos lo que dice el tercer párrafo en Vallès. La crítica o la reserva ante los partidos políticos viene desde hace tiempo. Es más, desde su misma aparición. En su mensaje de despedida, George Washington, primer presidente de Estados Unidos, ya ponía en alerta a sus conciudadanos frente al riesgo de la división y la fragmentación que suponen tener facciones políticas, es decir, partidos políticos. Pero estas reservas, que son propias del carácter individualista de la primera etapa liberal, no pudieron impedir la emergencia o el surgimiento de los partidos políticos como instrumentos principales de la acción política colectiva. Es decir, los partidos políticos aparecen y aparecen sobre la base de la representación de intereses. Muchas veces hablamos del pueblo en general, pero reconozcámoslo. El pueblo en general es una abstracción que luego en la práctica resulta muy difícil poder interpretar quién realmente
está hablando por el pueblo y hace las cosas por el pueblo. Pongo un ejemplo muy claro que me parece ustedes me van a entender. Cuando hablamos de salir exitosos de la pandemia del coronavirus, como estamos viviéndolo hoy en día, cuando hablamos de estrategias ante el coronavirus, de los grandes objetivos que tenemos como salvadoreños, todo el mundo dice lo mismo. Todos queremos salir de esto sanos y queremos salir de esto vivos. Todos queremos superar la pandemia. Eso lo va a decir el presidente Bukele y todos sus ministros, lo va a decir todos los partidos políticos, lo va a decir la sala constitucional, lo van a decir los alcaldes, los regidores, lo van a decir los medios de comunicación, y nadie está mintiendo, todos quieren lo mismo, todos queremos lo mismo, salir bien de este reto. Esa no es la pregunta que pone en evidencia que hablar por el pueblo no es tan fácil. La pregunta que pone en evidencia que hablar por el pueblo y una sola persona interpreta lo que el pueblo quiere es, ok, todos queremos salir bien de esta emergencia mundial. La pregunta es ¿cómo? ¿Cuáles decisiones? ¿Cuáles medidas? ¿Hasta dónde la restricción de derechos? Que los comerciantes, los empresarios, no van a decir, miren, queremos que se trabaje por un tema de egoísmo, pero es que hay empleos, es que hay inversión, es que nosotros tributamos. Si nosotros no trabajamos, la producción se detiene y el Estado no percibe ingresos producto de la recaudación fiscal. Esos es un problema. Así que quedarnos en casa puede ser la mejor decisión, pero hay que encontrar salidas y hay que encontrar soluciones a aquellos aspectos estratégicos de la vida nacional. La economía no puede estar parada por siempre, es una cuestión de lógica común, pero implementar un plan que nos ponga de acuerdo a todos en cuál debe ser la justa medida, qué negocios deben abrir, con cuánta cantidad de empleados. Eso no es fácil. Y eso pone en contradicción a muchos sectores y partidos políticos. Y no es extraño, al contrario, es normal que eso ocurra. Por esa razón, decimos con mucha franqueza, la sociedad tiene muchos intereses. Hay quienes representan el interés de los trabajadores, de los empresarios, micro, mediano, grandes, pequeños empresarios, de las mujeres, que representan los intereses del medio ambiente, de los estudiantes, del sector académico. Es decir, hay tantas cosas y tantos temas donde es imposible que todos estemos de acuerdo. Como es imposible que todos estemos de acuerdo, pues surgen estos colectivos. Hablemos de la evolución de los partidos políticos, ¿no? Cómo han venido cambiando a lo largo del tiempo. Nos dice Vallés que en su desarrollo progresivo los partidos han ido adoptando perfiles diferentes y con ello han pretendido hacer frente a las necesidades del momento y las exigencias de quienes los promueven. Si entendemos que los partidos políticos han surgido en el siglo XIX, en un momento determinado, vamos a entender que las necesidades del siglo XIX son diferentes a las condiciones del siglo XX. Y las condiciones del siglo XX obviamente son muy diferentes a las condiciones, necesidades y los retos del siglo XXI. Es normal que los partidos políticos evolucionen y así como surgieron algún día, no será igual como será hoy en día estas agrupaciones políticas, ¿no? Son cosas que van pasando. Veamos, por ejemplo, en la primera etapa, los partidos políticos se llamaban partidos de notables o de cuadros. Se distinguen por su composición reducida. Sus miembros eran reclutados selectivamente en función de alguna cualidad especial, capacidad económica, prestigio social, influencia intelectual, etc. Es decir, aquella persona que se destacaba en un territorio por una cuestión económica, un empresario importante, un buen comerciante, un buen banquero, o una persona que tuviera un gran prestigio social, aristócrata, o una persona que tuviera una enorme influencia o peso intelectual, los intelectuales, estos se reunían, armaban una especie de club muy exclusivo y ahí comenzaban a configurar estrategias de cómo gobernar. Así surgen los primeros partidos políticos, ¿no? Su organización básica se fundaba en comités de personalidad y grupos de notables locales. Esto es muy típico de los Estados Unidos, manteniendo entre sí una débil coordinación en manos de un pequeño núcleo de dirigentes parlamentarios. Queda bastante claro que integrarse a estos partidos políticos no era tan fácil. Tenía que poseer la persona pues ciertas atribuciones o cualidades socialmente muy prestigiosas y no todo el mundo lo tenía, ¿no? Estos partidos son altamente elitistas y obviamente
para este momento el tema del sufragio del voto no estaba tan desarrollado, razón por la cual en estos primeros partidos difícilmente encontremos la participación de las mujeres y de los jóvenes. Ahora, después de las guerras mundiales y con la aparición de la sociedad de masas, diría no solo después de las guerras mundiales, sino también producto de la evolución del capitalismo, el surgimiento del proletariado organizado, obrero, del campesinado trabajador, pues la verdad que las cosas van cambiando. Y esto es un fenómeno que va ocurriendo simultáneamente a la ampliación del sufragio universal. Ya deja de ser el sufragio censitario muy determinado, dirigido y orientado hacia élites y grupos privilegiados, y ahora el derecho a votar, francamente, está ampliado, está dirigido a grupos sociales mucho más grandes. Los trabajadores irrumpen en la escena política. Digamos que esto se considera es un aporte muy relevante de la socialdemocracia alemana a finales del siglo XIX, a la tipología de los partidos políticos. Claro, no solo la socialdemocracia, con el tiempo también aparecen los partidos comunistas, los partidos nazifascistas, la democracia cristiana, los partidos populistas y los partidos nacionalistas, ahí donde corresponda. Es decir, que las cosas evolucionan, ¿no? Ya esto de que la política es exclusiva de un grupo restringido, con unos apellidos, etcétera, muy notables, comienza a desgastarse la idea. Y la sociedad de masas, el sufragio universal, va generando que los grupos sociales de trabajadores, campesinos, es decir, los grupos subalternos que han estado al margen de la política, ahora comienzan a encontrar caminos y espacios que nadie se los regala, sino que los luchan de distintas plataformas. Fíjense que una de las cosas interesantes que ocurre con la evolución de los partidos políticos es que ya las aportaciones de los grandes nobles, los aristócratas y los grandes empresarios comienzan a cambiar para hacer funcionar a los partidos políticos. Ya no se trata de enormes erogaciones hechas por una sola persona, sino más bien que el financiamiento de los partidos comienza a provenir de determinadas aportaciones pequeñas de grandes grupos. Bayes dice que aquí la política cambia en términos de financiamiento, porque ya no depende de 4 o 5 grandes financistas del partido, sino que hoy con los partidos de masa, bueno, en aquel momento, ¿no? Estamos hablando de finales del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX, los partidos políticos comienzan a financiarse con las aportaciones de sus miembros, trabajadores, funcionarios públicos, empleados públicos. Y de esa manera, el mismo Bayes indica que ya no se trata tanto de la calidad del miembro, de lo notable que es el miembro y sus grandes ingresos, sino del sacrificio particular de cada uno de los miembros, que son muchos ahora de los partidos. Obviamente los partidos se hacen mucho más grandes, se integran por mayor cantidad de personas. Dice que este carácter masivo, la búsqueda de la cantidad y no la calidad, se justificaba por una doble motivación, una ideológica y otra práctica. Por una parte, expresaba la voluntad de facilitar el acceso al pueblo al poder sin discriminación de ningún tipo. Pero claro, cada uno de los miembros del partido ahora tiene una obligación, una responsabilidad, y esto es financiar las acciones políticas. El partido se convertía entonces en un instrumento de educación popular, en cuanto difundía un ideario y proponía un programa de acción y de gobierno. Una de las cosas que vamos a encontrar muy particulares de los partidos de masa, que hoy en día vemos bastante difuminado, diluido, y me atrevería a decir va desapareciendo, es que hoy los partidos políticos que van surgiendo no tienen tanta preocupación por un programa definido, por una ideología particular o por pertenecer a un sector de la sociedad, es decir, el partido de los trabajadores. Si lo han notado, hoy los partidos políticos ya no se preocupan tanto por eso, por fomentar una ideología. Al contrario, los partidos políticos hoy en día tratan de huir de ser encasillados, ubicados o clasificados en una ideología o grupo social en específico, porque lo que buscan es alcanzar a todos los sectores y a todos los grupos sociales. La difusión del modelo del partido de masas fue concomitante, les decía, con el sufragio universal, ¿no? Y obviamente no se pudo ocultar algunos de sus defectos, especialmente la tendencia a generar una división interna entre burocracia profesional y la base de los afiliados. La famosa discusión entre la comisión política o la dirigencia de los partidos,
la élite, la cúpula de los partidos y la base. Que este es un problema de representación que va creciendo a lo largo del siglo XX y del siglo XXI y que va obligando sin duda a ir buscando otras formas de lograr comprensión al interior de los partidos políticos. Una de esas formas, ustedes lo recordarán, lo vimos en una videoclase recientemente, es democratizar los partidos al interior. Hemos visto, a propósito de ese tema, las ideas de Flavia Freudenberg sobre cómo se democratizan los partidos a su interior, no solo con elecciones para dirigentes, sino sometiendo a sus miembros y militantes un pliego de decisiones importantes como los estatutos, el programa, la definición de objetivos, la integración de todos los miembros en varias estructuras del partido, la importancia de los aparatos territoriales del partido dentro del proceso de toma de decisión, las asambleas, es decir, la rendición de cuentas. Es decir, los partidos han cambiado mucho, y han cambiado mucho porque la gente obliga a que cambie la forma como trabajan y la manera como las decisiones se van tomando. Decíamos que la evolución de los partidos de masa condujo a mitad del siglo XX, esto lo dice Kirchheimer, hacia un tipo diferente de partido político. Y nosotros en El Salvador me da la impresión que estamos viendo muchísimo este fenómeno hoy en día. Veamos lo que dice Valles. Para este modelo, el objetivo central es movilizar votantes con ocasión de cada consulta electoral. Y con este propósito, los partidos diluyen, difuminan y lo que hacen es no prestarle tanta importancia al programa del partido político. Más bien se centran en el atractivo mediático de ese partido político que puede ser precisamente su líder, su mayor referente. Lo que hacen entonces es reducen a menudo sus afirmaciones a principios generales. Buscamos la justicia, nos preocupa el orden, somos los que representamos el cambio, nuestra bandera es el progreso, nuestra gran preocupación es la seguridad. No dicen cómo van a hacer cada cosa, basta con que lo digan los principios generales y basta con que quien lo diga tenga reputación y credibilidad con la gente. Acompañado de una buena campaña publicitaria, de una buena campaña electoral, con esto es suficiente. Y se ganan muchísimos electores. Este es el fenómeno de este nuevo tipo de partidos políticos. Los partidos que se llaman partidos de electores o catch-all party. Partidos atrápalo todo. Lo que importa es agarrar electores de derecha, de izquierda, de centro. Si por ahí hay una pregunta o consulta hacia el partido cuál es su ideología, generalmente la pregunta es contestada diciendo que eso no es importante, que ya no es importante ser de derecha o de izquierda, que lo importante es estar con el pueblo, es decir, con los electores. Esta concentración en el objetivo electoral y la gradual introducción de la financiación pública del gasto de los partidos provenientes de otras fuentes también es un factor que va rompiendo la lógica de los partidos de masa, porque una vez más aparecen los grandes patrocinadores, solo que hoy no necesariamente son los notables del partido, hoy están fuera del partido, son patrocinadores en toda regla. Son empresas nacionales, transnacionales, son grupos económicos fuertes, son fundaciones que lo que hacen es financiar candidatos y propuestas, y a partir de ello tienen asegurado influencia en los periodos que posteriormente suceden. Este es otro factor que hace que cambien los partidos de masa, y esa lógica de la contribución personal, el sacrificio personal como factor principal de financiamiento de los partidos, y cede su lugar definitivamente a los grandes patrocinadores, a los grandes financistas. No es extraño entonces que a finales del siglo XX y principios del siglo XXI el tema del financiamiento de los partidos políticos, especialmente el financiamiento privado de los partidos políticos, sea un tema de gran interés a nivel nacional y a nivel internacional, porque lo que se busca en buena medida es transparencia, pero también saber, y este es un objetivo que está ahí latente, es saber quién está moviendo los hilos del partido y si el financiamiento que ha representado a un candidato o propuesta va a ser determinante para que después, siendo diputado, alcalde o presidente, pueda mover influencias para favorecer a ese grupo que lo ha patrocinado.
Cierro esta videoclase con la siguiente parte, ¿no? Partidos de masa y partidos de electores. Principales diferencias. Partidos de masa, el papel central de la burocracia, de manera administrativa. Y en el partido de electores, el papel central es de los profesionales. Hay una competencia especializada. Segundo, en los partidos de masa, la afiliación con fuertes lazos de organización tipo vertical dirigidos a un electorado fiel es la clave. Ya lo hemos dicho, hay una identificación plena con grupos específicos. Mientras que en el partido de electores hay débiles lazos organizativos de tipo vertical dirigido ante todo a un electorado de opinión pública. Lo que interesa es movilizar la opinión pública y tener una corriente favorable para que luego el votante o simpatizante de los demás partidos políticos me vea a mí como un atractivo. Tercero, en el partido de masa hay una preeminencia de la dirección colegiada del partido, mientras que en el partido Atrápalo Todo hay una preeminencia de los representantes electos en las instituciones y dirección personalizada. Sí, efectivamente, esto lo estamos viendo, cómo la personalización de un líder reemplaza la comisión de un partido político, y a partir de ello estas figuras colectivas terminan siendo un poquito más decorativas en relación al peso específico que tiene el líder de esa organización partidaria. Cuarto, lo he mencionado, el financiamiento de un partido en el partido de masa es por sus afiliados y mediante actividades colaterales, mientras que en el partido actual de los Atrápalo Todo, el financiamiento se da mediante grupos de interés y fondos públicos. Con esto, entonces, cierro esta primera parte de partidos políticos. Espero que en la evolución de los partidos, la definición de los partidos y la distinción de los tipos de partidos, pues hayamos sido lo suficientemente claros para poder dejar el tema, y en la próxima ocasión dejar el tema suficientemente explicado, obviamente, y para la próxima clase, videoclase, avanzaremos con la organización interna de los partidos políticos. Ha sido un gusto una vez más estar en contacto con ustedes y seguramente nos veremos pronto en el desarrollo de otra videoclase. Saludos.